Recuerdan que el domingo pasado nosotros vimos el milagro de la mujer llamada la mujer hemorroísa, ¿no es cierto? La mujer que tenía un flujo de sangre. Está en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y nosotros vimos que ese milagro estaba hilado, estaba entretejido con el milagro de la hija de Jairo, ¿no es cierto? Bueno, hoy día entonces nosotros vamos a ver este milagro que habla de este padre con su hija, ¿ya? La cosa es que para que nosotros veamos el milagro o lo que sucedió con Jairo y su hija, nosotros vamos a tener que leer el texto completo, vamos a tener que leer desde el versículo 21 hasta el 43. La semana pasada el relato iniciaba en el versículo 25 del capítulo 5 y terminaba en el 34, porque estaba ahí entre medio la mujer de la multitud. Pero por el hecho de que los dos relatos están de alguna forma unidos, entonces esto nos obliga a leer todo el pasaje, todo este pasaje que es parte del capítulo 5 de Marcos. Así que voy a dar lectura, usted puede leer en su Biblia si quiere, o puede leer en la pantalla. Marcos 5, 21 al 43 dice así. Después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arrodilló a sus pies, suplicándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron los discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dice Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Y aquí volvemos, ¿no es cierto?, a lo de Jairo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido
y les mandó que le dieran de comer a la niña. Y hasta aquí llega el capítulo 5. Entonces tenemos a una gran muchedumbre que recibe a Jesús cuando retorna de nuevo a la orilla galilea del lago. Y empieza esta narración entonces entretejida de dos milagros. Una vez comenzada la narración de la hija de Jairo, esta se interrumpe con el relato de la curación de la mujer que tiene un flujo constante de sangre. Hasta su término, llega hasta la sanación de la mujer, le dice que ella vaya en paz, y a partir de eso nuevamente retoma la historia de Jairo y su hija hasta el desenlace entonces de este segundo milagro, ¿no es cierto? El texto dice que Jairo es el jefe de la sinagoga. En griego es un argé sinagogos. La palabra argé tiene que ver con liderazgo, con dominio, con jefatura, con magistrado, ¿se fijan? Y sinagogos es una asamblea de personas. Esto podríamos decir que es en el término griego un sinagogos, cuando las personas se reunían. Pero por supuesto, al ser un sinagogos judío, una sinagoga judía, este es un lugar de reunión entonces de judíos. Entonces nosotros podemos entender que Jairo es una especie de administrador de la sinagoga que tenía como misión cumplir el orden de la celebración del culto judío. Fíjense que en ambos relatos la persona sanada es una mujer. Una de ellas es una enferma de hemorragias constantes ya hace tiempo, y nosotros vimos el domingo pasado que probablemente entonces es una mujer ignorada, tasada como impura y que está destituida de la sociedad. La otra es una niña que termina muriendo, es hija de un hombre importante de la sociedad. Entonces, ambas mujeres tienen vidas muy diferentes. Ambas mujeres son muy diferentes. Pero aunque sean muy diferentes y aunque tengan realidades muy únicas y específicas, Jesús obra en milagro y en amor con ambas mujeres. Entonces, bajo el aspecto de la fe, y si nosotros tuviéramos que hablar de la fe de la mujer de la multitud y de la fe de Jairo, el papá de la niña, nosotros podríamos decir entonces que ambas se mueven bajo la misma perspectiva, están bajo la misma perspectiva. Tanto la mujer de la multitud como el papá de la niña, ambos necesitan del Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Me salgo del texto. Aquí, además de Jesús, nosotros tenemos entonces, están los discípulos, pero tenemos a tres personajes principales, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esos personajes además de Jesús? Ustedes me pueden decir. La primera personaje, o sea, el primero que parte el texto llegando hacia Jesús es Jairo, ¿no es cierto? Primer personaje. Después tenemos a la mujer hemorroísa, ¿no es cierto? Y después tenemos a una segunda mujer que es la hija de Jairo. Entonces tenemos a dos mujeres y un hombre, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama el hombre? Jairo. ¿Y cómo se llama la mujer de la multitud? ¿Y cómo se llama la niña de Jairo, la hija de Jairo?
Tampoco aparece. Entonces, acá el texto donde habla de 3 personas, un hombre y 2 mujeres, el nombre al tiro sabemos cómo se llama. Y en el relato el nombre sale varias veces. ¿Y las mujeres? ¿No tienen nombre? Entonces, ¿por qué dije que es un paréntesis? Porque ustedes acá me pueden decir, pero hermano, ¿y eso tiene importancia? Yo creo que tiene. Porque las mujeres históricamente han sido invisibilizadas, han sido discriminadas. Y eso es algo que como iglesia nosotros debemos reconocerlo. La lucha por las mujeres por tener los mismos derechos que los hombres no es una moda, no es una conspiración, no es una ideología simplemente. Yo, en lo personal, yo no soy mujer, pero yo me doy cuenta de que ser mujer es más difícil que ser hombre. Y siempre ha sido más difícil que ser hombre. Y les digo algo, hoy día de cierta forma nosotros seguimos sin nombrarlas. Aquí en el texto el hombre es citado por su nombre, la mujer no. Fíjense en algo. ¿Han escuchado o han pensado, o lo han dicho a lo mejor alguno de ustedes? ¿Por qué usar el nosotros y nosotras si en el nosotros están incluidos ambos géneros? Si hasta la RAI dice que al decir nosotros, estamos hablando de ellos y de ellas. La RAI, la Real Academia Española, no solamente pautea la norma, la RAI también reconoce los cambios que conlleva el uso en el idioma. Y de hecho la RAI es constantemente actualizada. Busquen en internet. La RAI, el diccionario de la Real Academia Española, no es algo escrito en piedra que no ha cambiado por siglos. Constantemente cambia, porque ellos han tenido que ir agregando y reconociendo los cambios que ha ido sufriendo el lenguaje. Y yo quiero tomar 2 minutos para explicar el nosotros y nosotras. Algunos lo usarán, otros no. Cada uno verá lo que hace. Pero si entrara alguien ahora por la puerta y dijera, hola a todos, se sienten aludidos, tanto los hombres como las mujeres, ¿no es cierto? Sí, porque así nos han enseñado, así ha sido. Pero si entrara una persona por la puerta y dijera, hola a todas, ¿qué dirían los hombres? Perdón que use la expresión, pero los hombres saltarían, ¿no es cierto? Oye, ¿por qué dice solo a todas si acá también estamos nosotros? ¿Y por qué entonces cuando decimos todas las mujeres nos saltan y dicen, oye, ¿por qué dice solo todos? También estamos nosotros. Entonces, si tiene tanto sentido, ¿por qué pierde el sentido cuando invertimos la situación? ¿Sí? Imagínense a alguien entrando y diciendo, hola a todas, y este no nos ha visto acá, no me está viendo a mí, no está viendo a Jonathan, a Luis, que eres ubicado. Pero si entra y dice hola a todos,
las mujeres tienen que decir, sí, esto también es para nosotros. Siguen siendo invisibilizadas. Siguen siendo muchas veces sin ser nombradas. Ahora, tampoco se trata de que hagamos de esto una ley. Por eso es un paréntesis de parte mía. Cada uno verá lo que le acomoda. Y lo más importante, debe tolerar al que piense distinto. Amén. Pero el nosotros y nosotras, el todos y todas, tiene un sentido por detrás. No es solo una moda. Cierro paréntesis y vuelvo al texto. Marcos entonces configura los relatos con una serie de similitudes y oposiciones entre las dos situaciones. Entonces tenemos por un lado el alto estatus de Jairo y su nombre versus el bajo estatus y ausencia de nombre de la mujer de la multitud. Nosotros podríamos decir que Jairo es lo contrario de la hemorroísa. Jairo es un judío religioso tradicional que está acompañado de una multitud y de personas que lo conocen, mientras que la mujer es ignorada por la multitud y está sola. Pero ambos, en igualdad de condiciones, están desesperados por lo que está pasando y acuden al Señor. Este hombre, al encontrarse con Jesús entre la muchedumbre, le rinde pleitesía, dice el texto, y reconoce en él poder y majestad. El hombre suplica por su hija, que se está muriendo, y Jesús se pone de camino enseguida, ¿no es cierto? Sigue a Jairo Jesús para llegar hasta el lugar donde está la niña enferma. La gran multitud lo acompaña. De entre la multitud entonces sale esta mujer que está enferma y que busca ayuda, y aquí se integra en el texto el relato entonces de la mujer que nosotros vimos la semana pasada, hasta el que al final la mujer se pierde de nuevo en la multitud y la narración retoma a Jairo. Entonces nosotros podríamos decir, de hecho, de que el relato de la mujer genera una especie de distancia en el tiempo, genera un espacio en el relato de Jairo, hasta que pasa ¿qué? Que llegan hombres de la casa de Jairo para decir a Jairo que la niña ha muerto. ¿No es cierto? Entonces la mujer hemorroísa hace como este espacio para que desde el momento en que Jairo llega a hablar con Jesús, hay un tiempo en que pasa otra cosa, hasta que lleguen estos hombres y dicen, no sigas hablando con él, ¿para qué perdes tiempo hablando con él? La niña ha muerto. Y esto es lo primero que yo quiero destacar en esta tarde, queridos, queridas. A pesar de la noticia de los hombres, Jesús no les presta oídos a estos hombres, como que les da poca importancia. Y se apura a confortar al padre de la niña con una frase que es maravillosa. Jesús le dice, no tengas miedo, cree nada más. Este creer, esta fe que está aquí, es la que permite al hombre esperar aún en contra de su realidad. Porque si le han dicho que ya la niña ha muerto, no hay nada más que hacer. No hay para dónde ir. Paro, termino. Vine a hablar contigo, te dije que fueras a ver a mi hija porque estaba enferma. Pero ahora ya no hay necesidad de que vayas. La niña murió. Pero el hombre escoge aferrarse
a la palabra de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido y nos hemos cansado de los problemas al invés de creer en Jesús? A veces en la vida no hay que tener miedo, hay que creer, hay que perseverar y confiar. Porque es mejor confiar en la palabra de Jesús que escuchar a veces a tantas voces que tenemos alrededor de nosotros, diciendo, no puedes, no vayas, no es para ti, no vas a dar con esto, a ti no te toca. Pero Jesús le dice, confía. Jesús le dice, cree nada más. ¿Cuántos sueños hemos dejado en el camino por escuchar a la gente en vez de escuchar a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado a los demás decirnos que no se puede, mientras que Dios nos decía que sí se podía? Jairo confía en Jesús y Jesús entonces llega donde está la niña y ¿qué hace? La resucita, la toma de la mano y la levanta. Y esto es lo segundo que quiero compartir hoy día. Nosotros no podemos y no debemos pensar que Jesús es para algunos y para otros no. Para nosotros hoy día, después de tanto tiempo, que leemos ambos milagros unidos, ambas historias alternadas, nosotros nos damos cuenta al tiro de que los dos necesitados aquí tienen la misma importancia para Jesús. Si Jairo es presentado como modelo de fe, la mujer hemorroísa también. Y si bien Jesús hace un alto en el camino para dar atención a la mujer de la multitud, Él se muestra desde un principio del relato dispuesto a ir inmediatamente al lugar donde está la niña que es hija del jefe de la sinagoga. Porque a veces uno podría suponer, por la atención constante que da Jesús a los pobres y despreciados, que Dios no es Dios de los ricos, de los jefes y de la gente importante. Y en nuestras iglesias pasa mucho. En esta iglesia, la reflexión siempre tiene un marcado énfasis en que Jesús está con el pobre, está con el despreciado. Uno no se imagina a Jesús, lo voy a decir así, codeándose con un político, ¿no es cierto? Pero la verdad es que Dios es el Dios de todos y todas. Él recibe a todos y todas los que lo buscan. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos también, sin que el texto nos dé respuesta al respecto de lo que voy a decir ahora, el texto no dice lo que pasa después. El texto no dice cómo habrá sido la vida de Jairo después de conocer a Jesús o después de que Jesús haya resucitado a su hija. Pero nosotros sí podemos preguntarnos, ¿cómo habrá sido la vida de Jairo después? Porque al final, la riqueza o ser una persona importante o influyente no nos deja fuera del reino de Dios.
El tema de fondo es otro. El punto es, ¿qué hago con mis bienes? ¿Qué hago con mi influencia? ¿Qué hago desde mi espacio de poder? ¿Qué hago y cómo actúo frente a la sociedad desde el lugar de poder donde yo me manejo? Estoy pensando en ricos, poderosos, políticos. ¿Soy privilegiado? Sí, soy privilegiado. Pero la pregunta es, ¿qué hago con los frutos de ser un privilegiado? Y la palabra aquí es, o la respuesta es, generosidad. El reino de Dios es un reino de generosidad. Entonces, soy generoso en la vida y soy generoso en todo el tiempo, porque Dios ha sido generoso conmigo. Queridos, queridas, miren, en la iglesia del Evangelio de Marcos caben los Jairos y caben las hemorroísas. En el Evangelio de Marcos hay personas muy diferentes que son recibidas por igual por el Señor, al igual como pasa hoy día. En nuestras iglesias hay personas importantes y conocidas y otras que son sencillas y que muchas veces han sido ignoradas. Que el Señor nos libre de hacer el filtro nosotros de quien está dentro y de quien está afuera. Y tampoco nos comparemos con los otros. No comparemos nuestra fe con la fe de los otros. No comparemos nuestras vidas con la vida de los demás. ¿Nosotros tenemos que ser ejemplo uno para los otros? Sí, siempre. Pero no nos menospreciemos al compararnos con los otros y tampoco menospreciemos a los otros. Somos todos y todas muy diferentes, pero frente al Señor somos todos iguales. Querida iglesia, solo Jesús es la respuesta para los hombres como Jairo y para las mujeres como la hemorroísa. ¿Saben por qué? ¿Qué hicieron ambos a pesar de ser tan diferentes? Buscaron desesperados al Señor. ¿Se acuerdan el domingo pasado? No debe haber sido fácil para esta mujer llegar. Y de hecho es tanta la vergüenza que tenía de su realidad que ella no llegó de frente y le dijo, hola, espéreme, quiero hablar con él. Señor, ¿me das un minuto? Su vergüenza era tanta que ella fue por debajo, por detrás. Decía, sé que el poder de este hombre es tan grande que solo por tocar el borde de su manto seré sanada. Y Jairo, en cambio, Jairo no encontró lo que necesitaba en la sinagoga. Jairo no encontró lo que necesitaba desde su espacio de poder, ni con toda su influencia. La niña podía ser sanada. Él sabía quién podía sanar a la niña. Y de cierta forma él dejó todo para meterse a la multitud, para ir a hablar con Jesús también. Entonces, Jesús es para hombres como Jairo, para mujeres como la hemorroísa.
Y Jesús también es la respuesta para los niños, los religiosos, los paganos, los ricos, los pobres, los del apruebo y los del rechazo. Que el Señor nos ayude así como ayudó a Jairo. Que el Señor nos ayude así como ayudó a la mujer del flujo de sangre. Señor, queremos darte gracias por estos relatos que están en tu palabra y por lo que ellos nos enseñan de tu carácter, Señor, de tu persona, de tu ser. Muchas veces nos quedamos con el milagro y pasamos por alto lo que el texto nos quiere enseñar por medio del milagro, Señor. Y quizás sea por eso que estos dos relatos están entrelazados, para hacer esta dualidad, para hacer esta diferenciación. En que uno siendo un hombre muy importante y la otra siendo una mujer ignorada y despreciada, ambos se encuentran contigo y a ambos tú le cambias la vida. Gracias te damos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor. Límpianos de nuestros pecados, Señor. Límpianos incluso, Señor, de la altivez que podamos tener por ser tus hijos, por ser tus hijos, por conocerte. Gracias, Señor, porque en nuestras iglesias, en tu iglesia, aquí en la tierra, pueden haber Jairos y pueden haber mujeres hemorroísas, Señor. Y gracias porque desde que ambos te busquen, ambos te van a encontrar, Señor. Siempre que ambos te busquen, ambos te van a encontrar. En el nombre de Jesús, amén.